Hola, ¿qué tal? Hoy sí, ha llegado el momento de poder hablar de el segundo libro de la tercera serie, dedicada a el reto de la Cruz del Norte. En este reto ya todos sabemos, lo hemos notado, que hay un personaje central, un personaje que va a descubrir con el paso de ciertas acciones quién fue. Y no va a descubrir todo, ¿no? No va a lograrlo, pero lo central, lo que lo va a ayudar a colaborar con los pupilos que se encuentran en Spica, realmente va a ser fundamental y su travesía es inigualable. Para ello, quiero comentar que me fue muy útil poder viajar al Pacífico, las costas del Pacífico y hacer algunas tomas de peces, del mar, de todo esto, porque realmente me ha nutrido muchísimo para poder elaborar características de ese personaje que yo cerraba los ojos y lo imaginaba. Creo haber encontrado a la persona que está inspirando al personaje. No, la imagen del personaje cuando estaba en vida. Em, en ocasiones, mis compañeros mm, crean cierta resonancia en mi mente para poder inspirarme. No por ello voy a captar su alma o su espíritu en un personaje, no. Al contrario, espero que respetuosamente ellos consideren que son inspiradores y eso es todo. Y, y si ellos pueden encontrarse en alguno de esos pasajes y decir, ah, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Tan heroico me veo? Bueno, sería grandioso. Y yo espero que mis personajes sean heroicos. Para ello quiero compartir pantalla, no campaña, sino pantalla con ustedes, para que vean que ya en unos días más, ya está ahí, pero todavía en breve ya va a estar a la venta. Ahí está la portada del libro. A ver, vamos a ver si me puedo hacer un poquito más grande aquí. Así es, ok. Y aquí estamos en Letras Creativas, claro, el blog. Y en él ya les he colocado, claro, el libro apareció en inglés y en español. Algunas dificultades con el software, sí, de repente sucede cuando eres editor, escritor, diseñador de tu obra. Creo que eso no le sucede a quienes separan cada actividad en una editorial. Bueno, eso vendrá más adelante. Quiero comentarles que este es el título, aquí lo podemos ver también. ¿Y cuál es una de las funciones vitales de este libro? Que en cada pensamiento se corresponde en un estado de nuestro cerebro la firma de la conciencia. No lo digo yo, lo dijo Stanislas de Nahae. Espero haber pronunciado bien su nombre porque realmente es complicado. Es un neurocientífico cognitivo. Yo siento que es muy valorable lo que él dice porque nuestra mente enlaza con una serie de acciones que nosotros vamos haciendo destacar en el paso de nuestro trabajo. Nuestro trabajo nos nutre de lo que hacemos en conjunto con otras personas. Para mí, ¿qué ha sido estas tres series? Elaborar una leyenda que esté en ocasiones ligada a la ciencia, ligada a acontecimientos, ligada incluso a mm, lo que podríamos llamar enigmáticos acertijos, donde la realidad puede darnos a entender algo que realmente no lo estamos viendo claramente, pero que aquel que sabe leer entre líneas puede destacar ciertos valores donde podemos notar que algo puede cambiar si lo deseamos. Uno de los más notables empleadores de ese recurso en las historias es sin duda alguna Augusto Ávila, porque él cuando no comprendía la realidad recurría a la magia. Lo mismo lo hacía Mantis, ¿sí? Y lo mismo lo podemos hacer nosotros. El libro a mí me ha encantado porque quiero comentarles algo muy importante.
en el libro vemos que mi personaje central, el que ha recorrido varias series, de pronto empieza a hablar con Ansel respecto a mí, ¿sí? Y le dice cómo fue que decidió elegirme para que yo escribiera acerca de ellos. Me gusta la idea de mirarme al espejo porque realmente yo soy quien está describiendo todo esto. Sin embargo, hay personajes que tienen vida propia y van logrando recrear algo que va más allá de considerarlos el alter ego de alguien. Espero que les agrade. Les invito a visitar la página donde se encuentra el libro, adquirirlo. Es muy pequeño, realmente es un cuaderno, no es un libro. Es un cuaderno porque la noción de las mujeres Yao que hacían pequeños cuadernos para crear flashazos en la mente de sus pupilos, de sus alumnos, de las personas a las que podían llegar e inspirarlos, es es el corazón de estas historias, el poder nutrirlas con todos esos momentos que para mí en Asgardia resultan mágicos. Y la magia de Asgardia está en su mirada al cosmos, su relación con el cosmos. Y si bien los científicos, los periodistas de ciencia, los que dan clases acerca de astronomía, aquellas personas que están dedicadas a ver puntualmente el proceso de los seres humanos en su relación con el espacio. También están aquellos que queremos convertir a Asgardia algo grandioso, convertirla en parte de una leyenda. Y cada quien va a escribir en la biblioteca digital de Asgardia, vamos a encontrar muchísima obra de personajes, como ya lo he mencionado aquí, como Uguraidin, que él desde su punto de vista muy particular ha recreado historias y han sido inspiradas por personajes tan vitales como, por ejemplo, su padre, ¿sí? ¿Y qué le dice del espacio? Habrá quien considere que la noción distópica es una realidad de la cual se debe de tomar conciencia. Habrá quienes no recurran a la distopia. En mi caso particular, yo quisiera ver un mundo donde no tengamos que llegar a los extremos. Sin embargo, la realidad nos demuestra todo lo contrario. Sin embargo, y a pesar de todo, considero que aún hay tiempo para poner en manos de muchos el pensamiento y el lema de Asgardia, una unidad, una humanidad. Espero que lean el libro y me hagan comentarios, será grandioso. Y recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Esto es Letras Creativas. Nos vemos en la próxima.